Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por él, y sin él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la acogieron. Hubo un hombre enviado por Dios. Su nombre era Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino el enviado para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, a cuantos le recibieron les dio la capacidad de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama diciendo: Este es de quien yo dije, el que viene detrás de mí ha sido puesto delante de mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad se han hecho realidad por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, Él mismo es quien lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó, pues confesó: Yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿Entonces qué? ¿Eres Elías? Y dijo: No lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: No. Pues entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Contestó: Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los enviados pertenecían a los fariseos, y le preguntaron, diciéndole: Pues, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: Detrás de mí viene un hombre que ha sido puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua, para darlo a conocer a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu descender del cielo como una paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que desciende y se posa el Espíritu, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente estaba de nuevo allí Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos que le oyeron hablar así, siguieron a Jesús. Al volverse Jesús y ver que le seguían, preguntó: ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo: Venid y lo veréis. Fueron entonces y vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y siguieron a Jesús. Este encontró luego a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús.
Jesús, fijando en él su mirada, dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Al día siguiente quiso Jesús salir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: Sígueme. Felipe era de Betsaida, patria de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y le dijo Natanael: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez. Le dijo Natanael: ¿De qué me conoces? Jesús le respondió y dijo: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús contestó y le dijo: Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y añadió: Os lo aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le respondió: ¿Qué nos va a ti y a mí, mujer? Mi hora aún no ha llegado. La madre dijo a los sirvientes: Haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, con una capacidad de 2 o 3 metretas cada una. Jesús les dijo: Llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Les dijo entonces: Sacad ahora y llevad al maestresala. Así lo hicieron. En cuanto el maestresala probó el agua convertida en vino, no sabía de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todos sirven primero el vino bueno, y cuando han bebido bastante sacan el de peor calidad. Tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, hizo Jesús el primero de los signos con el que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí unos pocos días. Estaba próxima la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Se encontró en el templo con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y con los cambistas sentados. Y haciendo de cuerdas un látigo, expulsó a todos del templo con las ovejas y los bueyes, tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dijo entonces a los vendedores de palomas: Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de negocios. Se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos das para hacer esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos le replicaron: ¿En 46 años se construyó este templo, y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. De aquí que cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había predicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras pronunciadas por Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le informara sobre hombre alguno, pues él mismo sabía lo que hay en cada hombre.